sean bienvenidos al culto infantil. El día de hoy vamos a continuar estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. Recuerden que estamos revisando el Nuevo Testamento y de manera específica los evangelios que nos hablan acerca de todo lo que el Señor Jesús vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿estás listo para empezar nuestro culto el día de hoy? ¿Sí? Muy bien. Antes de tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor, vamos a pedirle también que nos bendiga en este tiempo, de principio a fin, que Él nos enseñe por medio de su palabra. ¿Sí? ¿Me acompañas en oración? Pues entonces vamos a juntar nuestras manos y cerrar nuestros ojos para poder orar. Amiguitos, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos bendigas al escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y obedecerla. Gracias por amarnos y cuidarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Quiero que brilles en mí. Que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Después de haber cantado juntos al Señor, quiero preguntarte, ¿cuál es tu plato favorito? A ver, piensa, ¿cuál es ese plato que siempre le pides a mamá y siempre quieres comer y comer y comer porque te encanta el sabor que tiene? ¿Ya lo pensaste? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Será un arroz con pollo?
O de repente unos tallarines rojos. O quizás un lomo saltado. Bueno, yo te cuento que mi plato favorito es el arroz con pollo con papa a la huancaína. Me encanta, niños. ¿Cuál es el tuyo? Ajá, todos tenemos un plato favorito, ¿verdad? Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has estado a la hora del almuerzo, que más o menos es 2:30, 1 de la tarde, tal vez un poquito más, 2 de la tarde, te llegó la hora del almuerzo y te diste cuenta que no estabas en casa, no estabas cerca a un lugar donde comer y tenías mucha hambre? ¿Te ha pasado? ¿Qué hiciste en ese momento? La hora del almuerzo y sin embargo no hay nada para comer. Todavía no está el almuerzo listo o no tienes un lugar cerca para poder ir a almorzar. Bueno, te cuento que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de una situación similar. Algo similar le ocurrió a un grupo de personas. La Biblia nos cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17, que la luz del sol resplandecía sobre el agua mientras un niñito caminaba junto al lago. No estaba solo. Muchas personas de lugares lejanos se habían reunido en la colina para ver al Señor Jesús. El niñito se escurrió entre la gente. Él decía, permiso, permiso. Y así fue avanzando hasta quedar delante de la multitud. Escuchó cuando el Señor Jesús empezó a contar acerca del amor de Dios. Vio al Señor Jesús sanar a los enfermos. Estaba tan emocionado que el día se le fue muy rápido. Ni siquiera había pensado en su comida. Su madre le había preparado una comida con 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados, pero ni siquiera los había tocado. Ya casi era la hora de la cena, y el niñito escuchó cuando los amigos de Jesús le dijeron, «Maestro, ¿no crees que la gente ya debería regresar a sus casas? Es tarde y están con hambre». El niñito vio que el Señor Jesús no quería que la gente se fuera con hambre. «Denles ustedes de comer». El Señor Jesús iba a alimentarlos. Los discípulos se miraron confusos. No entendían lo que le estaba diciendo el Señor Jesús porque había mucha gente. Se necesitaría gran cantidad de comida para alimentarlos a todos. Entonces, uno de los discípulos de Jesús, Andrés, le sonrió al niñito y le preguntó, «¿Qué tienes en tu canasta?». El niño respondió, 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados. No es mucho, pero puedo dárselo al Señor Jesús para que pueda alimentar a las personas. Entonces, el niñito escuchó que el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Cuánta comida tienen?». «No tenemos nada», dijo Andrés moviendo la cabeza. «Pero aquí hay un niñito que tiene un alimento y está dispuesto a compartirlo. 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescaditos. Pero no es suficiente para alimentar a toda esta multitud», dijo Andrés. El Señor Jesús sonrió al niño. «Gracias por compartir tu comida», le dijo. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús dijo, «Díganle a todos que se sienten». Primero, niños, el Señor Jesús oró por los alimentos que tenía ahí y luego empezó a dar pedazos de pan de cebada y del pescado a los discípulos para que los dieran a la gente. Más y más pan y pescado sacaba de la canasta del niñito. Más y más personas comían la comida. El niño no podía creer lo que veía en sus ojos. Tomó buen rato alimentar a toda esa gente. Eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta quedar completamente satisfechos. Cuando terminaron, el Señor Jesús dijo, «Ahora recojan todo lo que sobró». ¿Y qué creen? El niñito vio cuando los discípulos recogieron todo el alimento que había sobrado. Y eran 12 canastas de comida los que había sobrado. Imagínense, 12 canastas de comida. El niño solo tenía un poco de comida, pero estuvo dispuesto a compartirla. El Señor Jesús fue capaz de alimentar a toda esa cantidad de personas con poca comida porque los amaba. Niños, acabamos de ver cómo tantas personas fueron alimentadas.
Dice la Biblia que fueron más de 5.000 hombres, porque no se contaban en ese tiempo ni a las mujeres ni a los niños. O sea que fueron muchísimas personas las que pudieron alimentarse. ¿Dónde se inició todo? Pues en el corazón de un niño. Un niño generoso que estuvo dispuesto a compartir lo que tenía. ¿Qué estás dispuesto a compartir tú? De repente tú dices, uy, Miss, pero yo no tengo dinero, yo no tengo nada que compartir. ¿Qué puedo compartir? Lo importante, quiero que sepas, que es la actitud de tu corazón. Es decir, que tengas el deseo de poder ayudar a los demás. Que tengas el interés de preocuparte por las necesidades de los demás. Y créeme que cuando eso ocurre en tu corazón, vas a buscar la forma, aunque no tengas dinero, vas a buscar la forma de poder ayudar a los demás, de ser generoso, de poder compartir con los demás. Aquello que tienes, mira, por ejemplo, te doy algunas ideas. Seguramente tienes en tu closet o en tus cajones ropa que ya no te queda y que está en buen estado. Zapatos, de repente prendas de vestir, sobre todo ahora que está haciendo mucho frío. Puedes compartir esas prendas con otros niños que tal vez viven en una situación muchísimo más complicada. De repente también puedes separar algún alimento cuando vayas a la calle con tus padres, de repente rumbo a la iglesia o algún lugar que vayas. Y puedes disponer una fruta, un pancito, algo que puedas compartir también con un niño que está pasando necesidad en la calle. ¿Estás dispuesto a compartir? ¿Quisieras tener un corazón generoso como el del niño que vimos en la historia bíblica de hoy? ¿Sí? Bueno, te cuento que nuestro corazón, que dice la Biblia que es engañoso, que nos engaña muchas veces, también es egoísta. No nos gusta compartir de manera natural. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé un corazón generoso, que se preocupe no solo por nuestras necesidades, porque a veces solo estamos pensando en nuestras necesidades, sino que también podamos ver qué necesita mi amigo, qué necesitan otras personas. Y repito, solo Dios puede ayudarnos a tener un corazón generoso, un corazón dispuesto a compartir con los demás. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón generoso, dispuesto a compartir. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que me ayudes, Señor, a poder preocuparme por las necesidades de otras personas. Que tenga un corazón generoso, dispuesto a compartir lo que tengo. Ayúdame, Señor. No quiero ser egoísta. No quiero ser indiferente a los demás. Ayúdame a poder ayudar también a otros niños. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha llegado el momento de las preguntas de repaso. Escucha atentamente cada pregunta y responde. Primera pregunta: ¿cuántas personas vinieron a ver al Señor Jesús? Alternativa A: algunas personas. Alternativa B: pocas personas. Alternativa C: muchas personas. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es muchas personas. Segunda pregunta: ¿qué le pidió el Señor Jesús a sus discípulos al ver a tanta gente? Alternativa A: que despidieran a las personas. Alternativa B: que alimentaran a las personas. Alternativa C: que los lleven a sus casas. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es que alimentaran a las personas. Tercera pregunta: ¿qué alimentos tenía el niño? Alternativa A: 5 panes y 5 peces. Alternativa B: 2 panes y 5 peces. Alternativa C: 5 panes y 2 peces. Es hora de responder. La respuesta correcta es 5 panes y 2 peces. Cuarta pregunta: ¿cuántas personas fueron alimentadas aproximadamente? Alternativa A: 2.000 personas. Alternativa B: 4.000 personas. Alternativa C: 5.000 personas. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es 5.000 personas. Quinta pregunta:
¿Cuánta comida sobró? Alternativa A, 10 canastas de comida. Alternativa B, 12 canastas de comida. Alternativa C, 15 canastas de comida. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es 12 canastas de comida. Aprender el texto bíblico de esta semana. El texto bíblico de esta semana se encuentra en Hechos 20:35 y el texto bíblico dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Recuerdas la lección del día de hoy? El día de hoy vimos cómo un niño compartió lo que tenía. Él tenía 5 panes y 2 peces. Los discípulos del Señor Jesús no podían creer que con tan poco muchas personas pudieran alimentarse. Y el Señor Jesucristo hizo algo maravilloso. Multiplicó los panes y los peces y todos pudieron comer. Este texto bíblico nos ayuda a entender lo importante que es dar y compartir con otros. Muchas veces nosotros solamente queremos recibir. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que es una bendición el poder dar y compartir. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es un corazón generoso? ¿Es un corazón dispuesto a compartir? Vamos a repasar nuevamente el texto bíblico para poder recordarlo. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Excelente, niños. Hola, niños. Es tiempo de orar por la obra misionera de nuestra iglesia. Hoy oraremos por un país que se encuentra en América Central. Vamos a ver algunas imágenes. Así es, niños. Hoy oraremos por Cuba. Aquí se encuentran nuestros misioneros Joel y Marbelis Magdaleno en La Habana, Alain e Isabel Acosta en Marianao, Aniel Villa en San Miguel del Padrón. Oremos, niños. Amado Dios, oramos por la salud de nuestra misionera Marbelis Magdaleno. Dios permita que pronto la operen del quiste que tiene. Oramos por los hijos jóvenes de los misioneros que puedan perseverar en la fe. Guía, Señor, a las células presenciales que se retomarán este año. Bendice la economía de las familias misioneras y a las iglesias ante la crisis económica que atraviesa Cuba. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, niños, la manualidad de hoy se titula La alimentación de los 5,000. Vamos a repasar la lección del día de hoy con ayuda de nuestra manualidad. Lo primero que vamos a hacer es recortar las figuras de nuestra plantilla. Como verán, tenemos una canasta,
5 panes y 2 peces. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Una vez que hemos recortado las figuras, doblaremos la canasta de esta manera. Como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar Y luego, dentro de la canasta, colocaremos los 5 panes y 2 peces. quiero que brilles en mí. Y también repasaremos juntos el texto bíblico de hoy que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Bien, niños, estamos llegando a la parte final del culto infantil y las 2 preguntas para reflexionar el día de hoy son las siguientes. ¿Te gusta compartir con los demás? Eso es algo que tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Te es fácil compartir con otros? ¿Te gusta prestar de repente tus juguetes o te gusta de repente ver qué necesitan otros niños que están en necesidad? Y hablas con tus padres y dices: sí, vamos a compartir. Hay necesidad aquí y podemos ayudar. ¿Te es fácil o te es difícil? Cada uno de nosotros sabe la respuesta. Y como aprendimos hoy, podemos pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón generoso. Como el niño de la historia bíblica, que tuvo 5 panes y 2 peces. Era lo que tenía y estuvo dispuesto a compartirlo. Y la segunda pregunta: ¿qué podrías compartir con los demás? Ya te dije en algún momento, hace unos minutos, que revises en casa. De repente hay zapatos, de repente hay prendas de vestir, de repente hay juguetes, aún cuadernos, útiles escolares o alguna comida, de repente unas galletitas, una fruta. ¿Te das cuenta que hay varios elementos en casa que tenemos a la mano y que pueden servir para ayudar a otros? ¿Sí? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a poder ser generoso esta semana, que puedas ponerlo en práctica con los demás. Un beso grande, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.